el número 2, Rosh Hashanah, marca el primero de los 10 días de arrepentimiento que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Y es por eso que tocamos el shofar para anunciar y advertir que este periodo de Teshuvah ha comenzado. Es como si anunciáramos: aquellos que elijan arrepentirse deben hacerlo ahora. Y si eligen no hacerlo, no dejaremos que vengan más tarde quejándose sobre su destino. Y esta también es la manera en que los reyes ejercitan su dominio, anunciando sus decretos con el acompañamiento de las trompetas. El número 3, el toque del shofar, sirve como un recordatorio de la revelación en el Sinaí, la cual fue acompañada con sonidos del shofar. Al escuchar el shofar y recordar aquel evento otra vez, aceptamos sobre nosotros mismos lo que nuestros padres aceptaron sobre ellos: el cumplimiento de la Torá. Número 4, el toque del shofar sirve para recordar las protestas de nuestros profetas, los cuales fueron comparados al sonido del shofar, así como está escrito: y si quien escuchare el sonido del shofar no tendrá cuidado, entonces la espada llegará y le tomará a él. Pero si él es cuidadoso, entonces su alma se habrá escapado. Lo dice allí Ezequiel 33, versículos 4 y 5. El número 5, el toque del shofar, sirve para recordarnos la destrucción del Bet Hamikdash y las trompetas de los ejércitos de nuestros enemigos, para que cuando escuchemos el shofar recemos por la reconstrucción del sagrado templo de Jerusalén. Sexto, el cuerno del shofar sirve como recordatorio del carnero que Abraham Avinu sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Esto nos viene a enseñar que nosotros también debemos estar preparados para hacer nuestras vidas una santificación de su nombre, imitando la Akedat de Isaac, y debemos pedirle al Eterno para que el recuerdo del Akedat de nuestro padre Isaac sirva para elevar nuestro recuerdo hasta llegar delante del trono celestial, para que sea el bien para con todos nosotros. Séptimo, el toque del shofar inculca un sentimiento de inquietud y temor que nos lleva a ser humildes delante del Eterno, como está escrito: si el shofar es tocado en la ciudad, las personas no temblarán. Amós 3:8. El número 8, el toque del shofar, sirve para recordarnos que algún día llegará el día del juicio final. Como dice el versículo: el gran día del Eterno está cerca, viene rápido y apresuradamente. El día del shofar y la terúa, en Sofonías 1, 14, 16. Número 9, el toque del shofar sirve como un recordatorio de la futura reunión de los dispersos del pueblo de Israel, y viene a despertar nuestro anhelo que esto ocurra pronto, para que se cumpla el versículo que dice: y será en aquel día el gran shofar, será tocado, y aquellos que se habían perdido en Asiria volverán. Isaías 27:13. El toque del shofar sirve para recordarnos acerca de la resurrección de los muertos. Como dice el versículo: todos los habitantes del mundo y aquellos que habitan en la tierra, cuando una señal se levante sobre las montañas, verán, y cuando el shofar sea tocado, escucharán. Isaías 18:13. El toque del shofar no es cualquier toque, no es como a quien se le ocurra, tiene también su orden. Así como cuando danzamos, ¿verdad? Tenemos nuestras normas para la danza, así también es el toque del shofar. El pueblo judío tiene un orden para todo. ¿Para qué? Para que no nos desboquemos y nos salgamos de las directrices de santidad, porque todo tiene que llevarnos siempre a la santidad y a estar siempre bajo la cobertura de Hashem, y no hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo. A veces escuchamos por allí que suenan el shofar, pero a veces son sonidos sin sentido. El toque del shofar tiene 3 sonidos.
La terúa original es un sonido alargado como de un suspiro que se repite 3 veces. Este sonido es llamado hoy en día shevarim. La terúa original es un sonido corto y entrecortado, como de alguien que llora, que se repite 3 veces. Este sonido es llamado terúa. La terúa original es el sonido compuesto por esos 2 sonidos en conjunto. Primero el del suspiro y luego el llanto. Este sonido es llamado shevarim, terúa. Es muy importante que quienes escuchamos el shofar, a pesar del sentimiento y la emoción que nos invade al escuchar los sonidos del shofar, debemos tratar de concentrarnos y prestar mucha atención al toque de shofar para cumplir correctamente con esta preciosa mitzvah. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y 9, se puede ver algo bien importante acerca de las trompetas. Y tal vez se llegue a comprender un poco del significado que esto tiene y por qué se habla tanto de teshuvah, arrepentimiento. El servicio de Rosh Hashanah es tal como Yom Kippur, marcado a la vez por la solemnidad y el fervor. Un pequeño extracto de cómo se prepara la sinagoga para esta fiesta. La sinagoga está adornada en blanco, símbolos de la inocencia, se ponen cortinas blancas, las coberturas de la bimá blanca. El primer día empieza con las oraciones tradicionales, cánticos y la lectura de la ley. El servicio nocturno se acaba con la formulación de votos y se lee la historia de Sara y Ana. Para la cena en casa se sirven platos tradicionales. No se comen lácteos, sino carnes y vegetales y frutas. Sobre todo lo que es fruta, se refiere con las manzanas con miel infaltables en el Rosh Hashanah, que dice que significa que sea un año dulce como las manzanas y la miel. Al día siguiente se continúa la celebración leyendo Torah, tocando el shofar, se lee la historia del sacrificio que se iba a hacer con Isaac. Luego se celebra con gran alegría y se termina con lectura de salmos. Se debe recordar que esta fiesta, el propósito que tiene es hacer un llamado y hacer un recuento de lo que se ha hecho durante el año. Y hay 10 días más para arreglar cuentas, si debe pagarle algo a alguien o cualquier deuda que tenga, si tiene cosas pendientes con un familiar o amigo o enemigo, es mejor que arregle cuentas. Para eso está ese tiempo. Y también por eso están esos 10 días, porque ¿qué es arrepentirse? No es que vamos a llegar a Yom Kippur a hacer ayuno y oración sin haber arreglado cuentas. El arrepentimiento tiene 3 facetas. Primero, reconocer nuestra falta y hacer teshuvah, arrepentimiento de nuestras malas acciones. Segundo, luego abandonar el pecado, que el pecador decida no cometer ese pecado nuevamente. Y tercero, debe ir a la presencia del Eterno y confesar sus pecados y pedir perdón. ¿Qué significa abandonar el pecado? Que el pecador decida no cometer ese pecado nuevamente y que remueva totalmente el pecado de sus pensamientos. ¿Qué significa arrepentirse? Que entienda con todo su corazón que abandonar al Eterno es amargo y malo para él. Que transgredir la voluntad del Eterno conlleva castigo y por eso debe arrepentirse de lo que hizo. ¿Qué significa confesarse? Que admita verbalmente delante del Eterno, no de otra persona, todo lo que ha hecho diciendo: yo he pecado delante de ti haciendo tal y tal cosa, pero yo me arrepiento de todo lo que hice y estoy avergonzado de ello y nunca más lo haré nuevamente. Pero arrepentirse solamente delante del Eterno no es suficiente. Nos ha sido enseñado que el arrepentimiento delante del Eterno solo es eficaz respecto del pecado entre el hombre y el Eterno, ya que la falta entre el hombre y su prójimo no será perdonado por Dios hasta que uno no repare el daño causado a su prójimo y también le pida perdón.
Y también el prójimo está en la obligación de perdonar, ya que no se nos está permitido guardar rencor ni vengarnos. Y si nosotros obedecemos esta mitzvah, el Eterno también nos perdonará a nosotros. Por esto debemos recordar, tenemos 10 días para arreglar cuentas para el día de Yom Kippur, estar preparado y que nuestro ayuno y oración sean bien recibidos por nuestro Padre. Entonces, mis amados, este es el primer llamado que estamos haciendo. Esto es para que todos los días estemos pendientes y recordemos, le pidamos al Ruach, que está dentro de nosotros, al Ruach del Eterno, que redarguya nuestro corazón y que traiga a nuestra mente cualquier cosa que esté ella haya escondido, algún recuerdo, un resentimiento, algo que nos hirió, que nos molestó, reconocerlo, porque lo que a nosotros nos ataja a veces es que no queremos reconocer algo y entonces ponemos excusas, justificamos y no reconocemos que realmente está mal. Bueno, eso no se puede hacer con Hashem. Nosotros tenemos que ser sinceros primero con nosotros mismos, después ser sinceros con el Eterno. El asunto es llegar bien a la presencia del Eterno. Hay personas que malinterpretan y piensan que lleguen a Yom Kippur para empezar a llamar en la mañana a las personas con las que tuvo algún roce, alguna situación. Pero realmente no es así. Yom Kippur, aunque es un día de ayuno y oración, es un día de regocijo en que nos presentamos delante de Hashem creyendo y confiando que hemos sido perdonados, que estamos empezando un año con nuestra agenda en blanco, limpia, y que los decretos que había contra nosotros han sido anulados. Toda esa es nuestra confianza. Por lo tanto, Yom Kippur es un día de alegría, aunque es de ayuno, pero es un día de alegría y es un día en que nos sentimos más cerca de nuestro Padre que cualquier otro día del año. Pero para eso tenemos que prepararnos. Todo este mes ha sido de preparación, todo este mes ha sido de oraciones de arrepentimiento y así hasta el día de Yom Kippur. Pero ya para el día de Yom Kippur ya tenemos que tener todas nuestras cuentas arregladas. ¿Para qué? Para que los decretos no sean dolorosos para el año que viene. Por lo menos estamos enfrentando, ¿verdad?, este 2021 con muchísimo juicio. Hay muchísimo juicio sobre la humanidad. Son cantidades de personas que están hoy sufriendo por esta pandemia. Ese es un juicio de Hashem. Esta pandemia, mis amados, ha venido sobre la humanidad por todo lo que está sucediendo. Ya nosotros sabemos cómo el hombre ha querido vivir rebelándose a los mandamientos y queriendo hacer las cosas a su antojo, a su manera. Pero en diferentes lugares. Nosotros sabemos que Venezuela siempre ha sido una tierra bendita, donde hemos visto siempre la mano protectora de Hashem. Sin embargo, hemos venido observando desde hace unos días ya que hay algo muy fuerte que está sucediendo. Que a lo mejor donde usted está o donde está otra de las personas que me está viendo o escuchando, no, pero aquí no está pasando nada. Pero solamente abra las noticias para que vea todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Así que bueno, allí les dejo a mis seguidores de Instagram esta información. Espero que haya sido de provecho para ustedes y también aquí para mis hermanos de Google Me. Y bueno, mis amados, ha sido un placer estar esta tarde con ustedes. Espero que nos den su link, su comentario y nos volvemos a ver el próximo Shabbat a las 6 de la tarde. Shalom ubrajot.